Muy buenas amigos, hoy traemos al canal al Renault Symbioz, un Renault Captur un poco más grande, ofreciendo esta alternativa a medias de una categoría de sub pequeños, pero siendo el más grande, pero también siendo el más pequeño de la siguiente categoría de la gama sub. En este caso, para la gama de Renault, si quieres un Captur un poco más grande, pero sin llegar al Austral, este Symbioz es tu alternativa. Sin embargo, tiene una gama de motorizaciones muy justa, que eso lo hablaremos ahora en la parte dinámica, pero tiene muchas luces este coche para el uso de familia y practicidad. Así que dentro intro y conocemos el Renault Symbioz. Sí, señor, te los mostramos con buen humor. Rutas reales, sin postureo. Lo que ves aquí va en video. Ángel Alejandro y Alex en acción, probando en serio, directo en YouTube, campeón. Supermotor online, sin complicar. Lo bueno, lo malo, todo sin maquillar. Súbete al video, vamos a rodar. Motor encendido, listo para empezar. Damos nuestro repaso a este Renault Symbioz. A nivel estético, bueno, deriva prácticamente del Captur a nivel frontal. Aquí vemos este formato de ópticas delanteras, tecnología LED, todo este carenado también sellado con ese degradado que le da mucho empaque al Renault, a lo que es el logo, el rombo. Tenemos esta parte también de luz diurna. Y en el acabado Esprit Alpine, que es la unidad que tenemos, pues tenemos estas llantas específicas, muy bonitas, de tamaño 19 pulgadas y gomas 225, 45 de perfil. Aquí vemos también la inscripción Esprit Alpine, todo con negro brillos, toda esta zona también negro brillo en la parte de las taloneras, pasos de rueda marcados porque no dejamos de este estilo sub, por supuesto, ya que es un sub, como os he dicho, mediano, pero de los más grandes, pasando al más pequeño cuando hablamos ya de segmentos superiores. ¿Por qué? Porque aquí en la parte trasera es donde ganamos 17 centímetros más en el voladizo trasero, porque todas las cotas son iguales a la del Captur, batalla, ancho, alto, pero aquí en el voladizo trasero cambiamos las medidas, ganando también mayor capacidad de maletero y por supuesto esta estética más parecida al Renault Rafale, un diseño mucho más atrevido con respecto al Captur. Así que tenemos, digamos, lo mejor de los dos mundos. En la parte delantera ese guiño, por supuesto, al frontal del Captur y esta parte trasera para diferenciarse del modelo, en este caso con este diseño más parecido al Rafale. Aquí vemos las letras Symbioz, el emblema E-Tech Hybrid, ya que es la motorización que llevamos en este modelo, y unos paragolpes con sensores integrados, toda esta zona en plata y un alerón con buen detalle, con la tercera luz de freno en la zona central y este detalle en el pilar C con ventana tipo custodio y este diseño en esta zona. Tenemos techo solar allí, techo panorámico, mejor dicho, con antena tipo aleta de tiburón de color negro. ¿Qué opináis de este diseño? ¿Os gusta? Yo prácticamente le puedo llamar un Captur con culo, así mismo. Pero bueno, es un Captur con mucha más capacidad, pero con también un tipo de diseño mucho más escalonado hacia llegar a la parte más alta de la gama sub de Renault. Vámonos para adentro. Bueno, vamos a ver el maletero. Tenemos accionamiento eléctrico y portón eléctrico. Para este acabado Esprit Alpine, una boca de entrada algo elevada, pero con buena profundidad. Estamos en el entorno de los 440-430 litros, pero ampliando, gracias a la banqueta que se puede desplazar unos centímetros, ganamos cercano a los 530-520 litros de capacidad máxima. Aún así, os dejo aquí los datos. Abatiendo los asientos ganamos mucha más capacidad y tenemos, bueno, una capacidad muy superior, por supuesto, al Renault Captur. Eso sí, la boca de entrada tiene esta altura, pero al tener esta altura del suelo, de lo que es el paragolpes, nos resulta menos aprovechado, porque justo aquí debajo sí que tenemos un hueco para dejar objetos más pequeños y, por supuesto, una rueda de galleta integrada, que eso tiene mucha utilidad. Y es algo que últimamente poco a poco hemos ido perdiendo en los coches, dejando el kit antipinchazos, algo bastante
deficiente, ¿no?, a la hora de una emergencia. En este caso, bueno, tenemos luz cálida en este lateral izquierdo y ganchos en ambos laterales para anclar nuestras bolsas. Vámonos para adentro. Plazas traseras, tenemos buena apertura, casi 90 grados y una buena entrada. Yo mido 1,77 y bueno, ya estoy dentro. Buen ajuste, me gusta cómo está este ajuste trasero, buena ventana. Igual esta ventana tipo custodio nos da algo más sensación, amplitud. Y aquí tenemos el espacio para las piernas. A pesar de tener esta batalla igual a la del Captur, únicamente ganamos en maletero, así que tenemos este espacio prácticamente igual, solo que esta zona podremos tener un poco más de desahogo, ya que pasamos a la parte trasera. Esta banqueta podemos desplazarla hasta esta posición y aquí sí que vamos pegando, pero ganamos mayor capacidad. En caso de llevar una silla de bebé, podremos ajustar y tener mayor maletero. Y esto podemos regular en varias posiciones: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, bueno, entre 11 y 12 posiciones en las que he contado. Si sabes cuántas posiciones, déjalo aquí en los comentarios. Pues aquí tenemos mucho espacio, puedo extender algo las piernas, bolsillos aquí en los respaldos traseros. Esta zona es un poco más durilla, pero sigue siendo mullida. Y toda la zona de la puerta con tela y pespuntes en azul y blanco, con algo de polipiel para la zona de reposabrazos y donde hay algo más de contacto con la mano. Por supuesto, todo con buena visibilidad, todo con buena terminación. Hay algo de chapa a la vista, pero es típico también en estas categorías, es normal. Y un asiento que recoge bien, tiene este acabado polipiel y tela que le da buena terminación a este acabado Sprit Alpine. Y en la zona central tenemos dos salidas de clima con 2 puertos USB-C y un conector 12 voltios tipo mechero aquí también integrado, así que mucha conectividad. Aquí tenemos iluminación para ambos extremos de los asientos traseros y una plaza central que es 3 plazas en esta zona, así que vamos a ver qué tal es. Pues aquí estoy en esta zona, el respaldo es más durillo en la zona trasera y esta zona un poco más alta y mullida, pero me molesta ya en la cintura un poco los ganchos de los asientos traseros y esto, bueno, hace que no sea algo más incómodo ir en esta plaza central, pero bueno, 3 personas de mi contextura podrían viajar con relativa comodidad, ¿vale? Así que nada, aquí no tenemos reposabrazos, algo que bueno, me extraña un poco teniendo esta dureza en la zona central, muy típico de este tipo de banquetas. Así que nada, vámonos para adelante. Bueno, aquí tenemos las plazas delanteras, entramos, cerramos, buen ajuste. Aquí nos da la bienvenida Opera R-Link con colaboración de Google Automotive y Android Automotive. Aquí tenemos todo este sistema, aquí el cuadro de instrumentos con buena infografía. Vamos a encender el coche, ya lo tenemos encendido y ya visualizamos un poco el cuadro de instrumentos. Podemos ir cambiando aquí las distintas visualizaciones. Tenemos incluso el mapa, ayudas a la conducción, cuadro minimalista y aquí podremos ir seleccionando lo que queramos. Si seleccionamos ahora esto, podremos tener el mapa a todo lo que da para mantener esta zona. Y bueno, muy buena información. Y el cuadro multimedia también con Android Automotive. Tenemos el Multisense, la zona eléctrica para ver el flujo, sonido de peatones, el híbrido predictivo. Todo esto lo hablaremos, el Google Maps, de navegador, multimedia, teléfono y la zona de Apple CarPlay, Android Auto y todas las aplicaciones disponibles. Toda esta zona para el clima con calefacción en 3 intensidades para el asiento e incluso la calefacción para el volante. Aquí tenemos este resumen en estos botones, warning y abrir y cerrar puertas. Y en esta zona tenemos esta pequeña consola que va algo engomada
para evitar algo de ruidos, pero es durilla. Tenemos conector 12 voltios, por 2 puertos USB y aquí la palanca de cambio con el park aquí. Otra zona aquí más baja, donde nos permite llevar alguna cosilla. Con esto se puede quitar. Tenemos aquí la zona para dejar el mando, por ejemplo. Freno automático, 2 portalatas y aquí una zona de una guanterilla algo profunda, pero solo podemos regular en profundidad, más no en altura. Todo con buenos acabados, aquí tela, toda esta zona también así en color azul, bandera de Francia, tenemos sistema de audio Harman Kardon y aquí esta botonería para la zona eSafe, para guardar algo de batería, y tenemos la desconexión del sistema 360 de seguridad configurable. Toda esta zona también con el levalunas automático, los 4, regulación de espejos, huecos aquí también en las puertas, y en esta zona buenos materiales, no son mullidos pero tiene buen tacto, al igual aquí tela, toda esta zona también en piel y con buen detalle. Aquí el logo de Renault en esta zona, volante también con pespuntes azules y blancos, aquí todo bien rematadito y bueno, bastante bien, aquí mullido. Y en la zona alta, bueno, tenemos esta parte con luz y por supuesto la característica protección que tiene Renault en sus techos panorámicos. Tenemos unos asientos que recogen muy bien, tenemos aquí el emblema de Alpine, eso sí, no va retroiluminado como en el modelo Rafale que probamos hace una semana, así que bueno, tiene buena terminación. Aquí llevamos una bandeja intermedia para otro móvil o alguna cosilla que queramos llevar y pedales en aluminio. Por supuesto también vemos una guantera para documentación y poco más, y buen detalle en general. Es heredado por supuesto todo este diseño del Captur, que obviamente le dan los toques según la versión y el equipamiento que elijas, pero está bastante acorde. Es muy diferente por supuesto al diseño del Austral o las gamas superiores, pero repito, vamos un poco enfocados a todo lo que ofrece el Captur, pero con mucho más maletero. Así que nada, vamos a ponernos en marcha y os cuento qué tal va este Renault Symbioz en la carretera. Acompáñenme. Bueno, ya nos ponemos en marcha con el Renault Symbioz, un Renault Symbioz que ofrece una tecnología E-Tech Hybrid, Full Hybrid, la versión motorizaciones de la gama Renault, que ofrece esta etiqueta Eco, y en este caso tenemos una única motorización bajo los controles de esta combinación de motor térmico, un motor 4 cilindros de 1.6 litros y con las alternativas eléctricas, 2 motores, uno en la caja y uno junto al motor, que la parte digamos combinada ofrece los 145 caballos. 145 caballos que ahora hablaré un poco de ello, puede resultar dudosos para mover un coche de este tamaño. Un tamaño, como os he dado un poco en la entrada de este vídeo y hablando un poco sobre el coche, que es bastante polémico. ¿Por qué polémico? No negativamente ni positivamente, sino que está en un entorno que no sabes bien dónde encajarlo, pero estoy seguro que tiene su cliente potencial muy bien ubicado. Y digo bien ubicado porque es un coche que tiene a nivel estético tanta apariencia del Renault Captur que el que le gusta el Renault Captur obviamente le va a entrar por los ojos, pero luego obviamente si está pensando tener un poco más de capacidad, un poco más de espacio, pues este coche le va a ser guiño guiño, además de tener un precio un poco más contenido con respecto al hermano mayor, el Renault Austral. Por supuesto, esto va asociado a una caja de velocidades automática que ofrece también un confort, un nivel de confort bastante bueno, bastante alto, y una suspensión que tiene buenos puntos de apoyo, recoge bien, no tenemos unas inercias exageradas por ser un SUV, es un coche que se lleva fácilmente y incluso puede ser muy confortable, muy agradable de llevar. Es un coche que ya os digo, me ha gustado muchísimo cómo va, un coche muy bien aplomado dentro de las características por supuesto del coche, pero que puedes ir incluso un poquitín más rápido para disfrutar de la conducción, sin llegar a excesos por supuesto, pero te va a responder muy bien. La frenada, tenemos una frenada con un tacto electrónico al comienzo, pero ya notamos la mordida como siempre, pero es el juego que tienen estos coches híbridos
híbridos a día de hoy, junto con la frenada regenerativa. Frenada regenerativa que además, si pulsamos aquí en la palanca, podremos seleccionar el modo B regenerativo, que hace esta función de freno motor, un freno motor que nos va a permitir tener unas incorporaciones sin tener que tocar el freno, y así tener un poco más el uso del pedal. No llega a ser un one pedal, por supuesto, como los eléctricos, pero sí dosificar un poco esos trayectos, sobre todo urbanos. Cuando vamos en carretera abierta, ya autovía, y vamos haciendo viajes largos, este sistema yo creo que se podría usar más cuando tenemos mucho tramo de montaña, bajadas, pendientes, que sí que podríamos recuperar algo para cargar esta batería. Batería que, por cierto, es autorrecargable, es un híbrido convencional, full hybrid, pero que además no tiene un tamaño excesivo, simplemente da ese aporte necesario para lograr consumos más contenidos. ¿Y qué consumos son esos? Bueno, a ver, los consumos, estamos claros que estamos hablando de un coche de 145 caballos y apenas supera casi 50 kilos con respecto al Captur. Aún así, si me bailan las cifras, os lo pondré aquí en la edición del vídeo. Pero ¿qué pasa? Este coche además tiene un peso adicional, pero si llevamos también más espacio en el maletero, podremos cargarlo más. Y aquí es donde viene esa parte que os he comentado antes, de los 145 caballos nos puede resultar escaso. A ver, en la prueba, cuando vamos, bueno, como hemos ido normalmente 4 personas, 2 personas o 1 persona, el coche tiene un comportamiento más que normal. Obviamente no busques un coche con aspecto, aires muy deportivos, con una reacción muy rápida, acelera de 0 a 100 en 10,5 segundos, aquí os pondré los datos. O sea, que estamos ante un coche que tiene una dinámica normal de un coche, vamos, de viaje de todo el día. No estamos ante un coche con potencia descomunal. Pero cuando tenemos ya peso en el coche o vamos en cuesta, aquí ya puede notar un poco más resentir ese tema del peso. Un peso que se nos va a hacer más complicado, sobre todo en cuestas, en pendientes, y sobre todo si ya agotamos la batería, donde ya el motor, en este caso térmico, tiene que hacer función con lo que queda de batería, que siempre la batería va a tener algo de energía, por supuesto, para apoyar, pero se va a ver mucho más intensificado el uso del motor en pleno para ofrecer la potencia de 145 caballos, que no va a llegar del todo bien, ¿no? Pero esta tecnología e-Tech a día de hoy me parece una de las mejores con respecto a lo que hay en la actualidad, sobre todo de la marca del rombo. Obviamente tenemos otras tecnologías como la de Toyota, que está más que comprobada de lo bien y eficaz que es, y además el buen tacto de conducción que lleva esos coches. Pero hay que tener en cuenta también un detalle, que en este caso Toyota lleva muchos años ya con la tecnología híbrida, la híbrida autorrecargable, como también se menciona, y en el caso de Renault lleva apenas unos años, mucho menos que Toyota, ofreciendo en el mercado esta tecnología. Así que es una tecnología que está muy bien, pero si vamos a poner rivales, pues obviamente en el mercado hay otras cosas, ¿no? Pero esta está muy bien, y sobre todo para Renault yo creo que es un punto muy positivo tener esta tecnología ofreciéndola en sus coches, porque estamos en una media con el depósito de 48 litros, tocando autonomías de 830 kilómetros con el depósito lleno. Estamos tocando unas autonomías en el entorno de los 5,5 a 6,3, ¿vale? Estos 6,3 en alternativas digamos más alegres, con ritmos más alegres, pero si vamos a un ritmo más contenido podemos estar tocando fácilmente los 5,5, 5,6 sin ningún problema. Un consumo más que bueno para un coche de estas características. Por supuesto, el puesto de conducción, un puesto de conducción muy cómodo, muy confortable. Esto mantiene esa esencia, por ejemplo, del Renault Captur, algo que me ha gustado muchísimo. Es un coche, bueno, fácil de llevar. Tenemos buena visibilidad, espejos exteriores, y el espejo interior también tiene buena visibilidad, con reposacabezas algo grandes, pero bueno, ya esto nos simula un poco llevar a gente allí sentada. Entonces, bueno, tenemos una visibilidad correcta, no es tan vertical, no tiene mucha altura, pero tenemos un formato horizontal bastante bueno.
Por supuesto tenemos aquí también el botón eSafe, un botón que nos va a permitir elegir ir en modo 100% térmico para ahorrar esa pequeña batería, es lo que llevemos de carga, o volvemos a pulsarlo y él elige automáticamente cuando ir en modo eléctrico puro, pasamos al térmico, él ya lo administra. Pero si le damos al botón eSafe, automáticamente nos salva esa carga de batería que llevemos para evitar quedarnos sin batería por algún motivo. Y en este caso también tenemos el botón de 360, que yo le llamo 360, que es la protección HADAS, que nos permite ya desactivar y personalizar, dependiendo de lo que queramos, las ayudas a la conducción, que pueden resultar algo incómodas, sobre todo lo que es la lectura de señales de tráfico que empieza a pitar, pero mantenemos la parte visual siempre activa. Y bueno, como conclusión, tenemos un coche que me parece muy acertado. He de reconocer que cuando le vi su lanzamiento y presentación puesta en el mercado me resultaba tanto dudoso, tanto modelo en una misma gama, pero está claro que lo que es los SUV están muy de moda y muy demandados, por supuesto. ¿Por qué? Primero por la moda. Eso indiscutiblemente la mayoría va por eso. Obviamente luego buscan la practicidad, pero teníamos coches como los monovolúmenes, coches tradicionales como los familiares, que tenían mucha practicidad, buen maletero, buen espacio, pero obviamente este coche gana en la vista, y los que son como los SUV, y obviamente a medida que se van vendiendo más, el vecino, la cuñada, el cuñado, el primo, la sobrina, pues lo van teniendo y tú también te quieres unir a esa fiebre SUV. Y en este caso, pues las marcas ofrecen lo que tienen que ofrecer, SUV, porque lo que les interesa es ventas. Quitando esta parte y este rollo, pues obviamente este coche ya tiene un punto más en la gama de Renault muy acertada. ¿Por qué? Porque obviamente tenemos un Captur que para muchos les puede resultar muy atractivo, un coche muy práctico por lo pequeño, su precio por supuesto que no es tan caro como el Austral, pero se les queda quizás un poco escasos a nivel de maletero, para familia sobre todo. Y en este caso el Symbioz nace para estar en ese punto de indecisión o de tomar una decisión definitiva y continuar con la marca del rombo, en este caso Renault. Y en este caso pues Symbioz es tu alternativa, porque no tienes que desembolsar tanto dinero por el Austral, pero sí puedes tener un coche un poco más grande, sobre todo en la parte de maletero, que es donde gana mayor protagonismo, y a nivel de diseño incluso puede tener cierto aire también al Renault Scenic. Un Renault Scenic que a día de hoy solo se vende en modo 100% eléctrico. Así que si estás un poco indeciso por algún modelo y no te quieres ir a la era electrificada al completo, tienes este Renault Symbioz. Su precio, esta versión Esprit Alpine está en una media de unos 34.000 euros, tenemos versiones iniciales de unos 32.000 euros hasta los 36.000 euros según las versiones y equipamiento. Tenemos la más alta que es la Iconic y esta que es la Esprit Alpine. Así que nada amigos, agradecemos a Renault España la sesión de este Renault Symbioz y a vosotros la visita. No olvidéis suscribiros al canal y dejarnos vuestro like, ¿vale? Por supuesto la prueba escrita de este coche, de otros coches y también de motos en nuestra web supermotor.online y las redes sociales Facebook, Instagram y Twitter, también X ahora, donde tendréis la actualidad del día a día del motor. Y esperamos su visita en el próximo vídeo. Adiós.